¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a tu programa Mundo Universitario. Este programa que transmitimos a través del 89.5 de FM desde la Unidad Torreón de la Universidad Autónoma de Coahuila. Bienvenidos a tu programa Mundo Universitario. A partir pues, de este miércoles vamos a estar transmitiendo la hora de Mundo Universitario de 12 a 1. Yo creo que nos pusieron un reto muy grande porque pues vamos a competir más con otras audiencias, ¿no? Ya sabe usted, nos va a escuchar a partir de hoy miércoles a las de 12 a 1 del mediodía vamos a estar con ustedes y como siempre pues vamos a estar buscando temas como el día de hoy que son muy interesantes. La retórica digital del discurso político electoral en Twitter, es decir, tiene un nombre muy grande el tema, pero específicamente es en Twitter, qué curioso, pero el tema ese es. Aparte, pues hay análisis de logos, etos y patos. Oiga, qué interesante esto. Esas palabras que seguramente están en griego. Entonces, yo me imagino que todo este nombre tiene que ver precisamente con los sentimientos. Algo que ha existido toda la vida, algo que está presente con nosotros en nuestro diario convivir con los demás y que de alguna manera tenemos expresiones tanto físicas, es decir, corporales, como psicológicas, en fin, una serie de cosas que es bien interesante lo que nos va a platicar hoy la maestra Nayeli. Muchísimas gracias, gracias a todos los radioescuchas, y gracias al maestro Cerón, que nos invitó y que nos da este espacio para compartir sobre el libro. Por favor, explíquenos esto porque ahora sí con peras y manzanas. Pensamos que los estudios sobre retórica tienen milenios, inclusive pues su precursor más importante, Aristóteles, o sea, desde el 300 antes de Cristo, él se estaba imaginando ya cómo, o sea, qué es lo que producían los discursos de los poetas, de los políticos, ¿no? Del mundo del mundo científico, a través de los pensamientos lógicos. Y llega a pues, producir bastante información con respecto al tema de la retórica. Nosotros especialmente nos centramos en tres conceptos, o tres formas conceptuales. La retórica, bueno, es una técnica, ¿no? Entonces, como toda técnica puede ser enseñada y puede ser aplicada. De hecho, algo interesante es que no existe en la actualidad ningún modelo que estudie realmente la persuasión o cómo se da la persuasión, más que la retórica, ¿no? O sea, ese nivel de eficientismo que tuvo Aristóteles, o sea, en el 300 antes de Cristo, nosotros pues seguimos desarrollándolo. En el texto específicamente hay una nueva reformulación de esta retórica aristotélica que está muy en auge, especialmente en los países francófonos, en países como, bueno, obviamente Francia, una parte de Israel, Canadá y algunos otros por ahí, ¿no? O influenciados. Los que heredaron de alguna manera el francés. Claro, por ejemplo, en Buenos Aires, ¿no? O sea, en Brasil, bueno, en México también hay especialistas, que de hecho fueron muchos de ellos alumnos de algunos de las personas que nosotros citamos. Por ejemplo, la más reconocida, que es la doctora Luisa Puig, ella es de la UNAM, también pues tuvo una fuerte influencia de los estudios sobre la retórica. Yo me quedo con una palabra que dice, con un texto que dice, del mismo libro, que dice que aparecen las redes sociales, claro. Aparece el Twitter, aparece el Facebook, aparece el LinkedIn, y etcétera, etcétera. Un montón de redes sociales que encontramos y que todas tienen su uso muy particular. Últimamente pues salió también lo del Instagram, que ya tiene sus añitos. Ahora anda muy de moda el TikTok, en fin. Y hay oportunidad, como dice el propio libro, ¿verdad?, que estas expresiones se multipliquen.
y que ya es muy difícil que haya un hogar donde no exista una persona que tenga contacto con este tipo, sino el tema en sí como tal, sí cuando menos en algunas manifestaciones de los propios, ¿verdad? Haciendo una acotación así importante, ¿no? Que aquí estamos en Radio Universidad. Fíjese que este es un segundo libro. Nosotros habíamos publicado anteriormente también, ¿no? Salió orgullosamente de la Universidad Autónoma de Coahuila, un libro que se llama Agenda Sociodigital de la Campaña Presidencial de 2018, que ese también se puede descargar en el repositorio de la Dirección de Investigación y Posgrado de nuestra facultad. O así lo googlean y les va a aparecer pronto. Agenda sociodigital, bla, 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 bla. Sí, Agenda Sociodigital, claro. Para completarlo, Autónoma pues. de Coahuila y ahí les va a aparecer. Y ahí aparece. Y este segundo libro también salió orgullosamente, o sea, la línea de investigación salió orgullosamente de la universidad. Entonces, debemos decir también que eso es bastante importante, ¿no? Y de hecho los de la UNAM, cuando se enteraron ya del proyecto, fue que se añadieron personas de filología, o sea, tanto de letras clásicas, letras hispánicas, lingüística, y demás. Entonces sí debemos decir que orgullosamente la perspectiva y la producción de los modelos actualizados teóricos y metodológicos pues salió de nuestra universidad. ¿Cómo es que te involucras tú en estos temas? Porque no es muy propio de jóvenes, ¿eh? Claro. Bueno, esa es una larga historia, pero ha dado un poco en el clavo. Que la Yo cuente, que la soy, cuente. sí, yo soy, bueno, dicen mis colegas, ¿no? Que yo soy la que ha hecho soy la arquitecta del proyecto. Y bueno, esto se da porque yo pues tuve la fortuna pues bueno, soy egresada de la Universidad de Buenos Aires de Filosofía y Letras. Y ahí pues tuve maestros espectaculares, ¿no? Así, todos los nombres que usted se imagina, ellos eran amigos, son los traductores, ¿no? Etcétera. Y bueno, dentro de las líneas que había, en alguna de las materias, pues veíamos esto, justo. En la maestría de análisis del discurso veíamos esta parte de la retórica, pues varios de ellos, le digo, son expertos en el tema. Y así fue como yo, pues, me fui adentrando, ¿no? A los estudios sobre la retórica, hasta que, bueno, llegó un punto en el que el CONEIC nos convocó pues, a investigadores para analizar la campaña del 2018 con nuestros observatorios. Y bueno, querían estudiar la persuasión y demás, y yo dije, pues la retórica, ¿no? No hay otro modelo para ello. Quiere decir que te has empapado lo suficiente, mi estimada, porque eso de haber ido a Buenos Aires, bueno, hay corrientes muy interesantes también acerca de la filosofía de los griegos, que tienen una especie de corriente muy fuerte que le llaman aristotélico-tomistas, ¿no? En Argentina, precisamente. Bueno, en este libro nosotros presentamos un análisis más artesanal, que es más cualitativo, y hay otra parte que es cuantitativo, ya de Big Data y demás. Y en ambos nosotros advertimos esta polarización que tú señalas en cuanto al crisol, tanto en emociones como en temas, ¿no? Como en la presentación de los candidatos en cuanto a esta dualidad entre el héroe y el villano, ¿no? Que narratológicamente sigue apareciendo en estos discursos. Y algo sumamente interesante es que las redes sociales pues han visibilizado esta emocionalización discursiva con la que se presentan los candidatos, ¿no? Que por supuesto advierte una no pues una forma ventajista, ¿no? de acceder a los públicos, en tanto que pues es una campaña presidencial en donde tendrían que hablar pues de sus propuestas, ¿no? O sea, más allá de que evidentemente, o sea, no se puede desprender el sujeto de su subjetividad, pues sí hay una intención fuerte de ni siquiera hablar de las propuestas, sino más bien emocionalizar. Y eso es un fenómeno, pues lamentablemente poco favorable para una democracia, ¿no? En un sentido, pues, tanto para los políticos, ¿no? O sea, que digamos no se preparan para situaciones más complejas, o sea, de comunicación política, por ejemplo.
Y por otro lado también pues deja en vulnerabilidad a los ciudadanos, que ya lo único que pueden hacer es pues quién me cae mejor, ¿no? O quién, con quién sí sentí bueno, lo que ahora se dice como el feeling, el sentimiento, ¿no? En la campaña, y no otra vez en el proyecto o de nación, en el caso de lo que presentamos en el libro, o pues de la comunidad, ¿no? O sea, qué tipo de proyecto político también nosotros estamos pensando, o sea, por cuál estamos votando y demás. Eso es, digamos, lo trágico, ¿no? O sea, la tragedia griega ya implica cómo, o sea, qué es lo que están dando como relevantes las audiencias. O sea, nosotros no analizamos todo el discurso, sino solamente aquello que sí tuvo una significación para los Lo empleado políticos. nada más en lo que fue la campaña del Sí. 18, ¿no? Sí, claro, es decir, accedemos y analizamos solamente aquello que las audiencias ponderaron como importante. Entonces, de ahí estamos ya también sabiendo qué le interesa a las audiencias. Bueno, el libro muestra pues ya el análisis tanto cualitativo como cuantitativo de lo que fue la campaña electoral de 2018. O sea, acá se discute qué fue lo relevante para las audiencias, y nosotros pensamos, esta nueva reformulación de la retórica está pensada para recordarnos la actividad que tienen los receptores dentro del proceso de comunicación. O sea, son sujetos activos en el proceso. El caso de las redes es que visibiliza esa actividad a través de la interacción, ¿no? Entonces también ponemos en discusión pues esta parte, o sea, desde un sentido de investigación, pues qué estamos nosotros produciendo para elegir también nuestras metodologías. O sea, es importante analizar lo que dicen nada más los candidatos, nos vamos a quedar ahí. Bueno, en este caso no, es ponderar qué fue relevante para la audiencia, ¿no? Y a partir de ese dato, nosotros elegir, ¿no?, qué discursivamente les interesó de lo que se decía. O sea, antes de pensar en el libro que vas a hacer, tienes que pensar en la metodología que vas a emplear Claro, para la realización del libro, ¿no? sí, también eficientar los modelos. Muchos de estos modelos pues provienen de la escuela francesa, como ya les había comentado, y pues el francés, aunque es un idioma romance, no es igual al español, ¿no? En muchas circunstancias, entonces hay que adaptar también todas esos modelos y esa propuesta, y eficientar la forma de interpretación, porque nosotros pocas, o sea, básicamente nunca nos han entrenado para analizar discursivamente lo que el otro nos dice o lo que nosotros mismos O producimos. lo que no dijo. Exactamente, ¿no? Entonces, en esos, algo sumamente interesante, y ahí voy explicando cada una de las categorías que son transversales al estudio. Bueno, el ethos, el ethos, logos y pathos es un mini modelo de comunicación. Ethos hace alusión al emisor, el logos, pues a lo que el mensaje mismo que está ahí explicitado, la palabra, y el pathos se refiere a la relación que existe entre el mensaje y la audiencia, ¿sí? O sea, cómo conquistó la información. Bueno, el ethos, tanto el ethos como el pathos son categorías que están ocultas, ¿sí? Porque nosotros no tendemos a pensar cómo nos pensó la persona que escribió para nosotros, ¿no? Cómo es tampoco, ¿no? Cómo se construye a sí misma, cómo construye al otro y demás, ni tampoco qué recursos más subjetivos o de inscripción afectiva del lenguaje pues utilizó para conquistarnos, ¿no? Para adherirnos a su, a su mensaje. Entonces, todo eso se encuentra en un mensaje, ¿sí? Eso es lo más interesante. El ethos se refiere a, es una categoría muy compleja, pero se refiere a cómo nos presentamos nosotros frente a una situación comunicativa, básicamente. Cómo nos presentamos a nosotros como escritores, exponentes o publicadores, ¿no? Y por otro lado, cómo construimos al otro, ¿sí? Esa es la dualidad que aparece en el discurso. Porque yo, por ejemplo, no podría decir yo soy buena persona y pensar que todo el mundo va a decir sí, sí es buena persona, ¿no? Al contrario, en un rasgo persuasivo yo podría decir, por ejemplo, ayudo a los demás, ¿sí? Y ahí, o sea, no haciendo una inferencia con el otro y en complicidad, pues estoy construyendo una imagen de mí misma. También puedo construir cómo es el otro, ¿sí? Por ejemplo, Dominique Menguenot señala que a partir de ahí es lo que nosotros tomamos,
que en todo enunciado existen 3 características que son imborrables, ¿no? O sea, toda producción lingüística tiene una huella enunciativa, ¿sí? O sea, quien la escribe está en primera persona, segunda persona, tercera, o sea, es imposible no decir quién lo está diciendo. Entonces, esa es una pista importante. Luego también tiene una temporalidad, ¿sí? O sea, es imposible que nosotros no pensemos el tiempo ni lo pensemos en los enunciados. Y por otro lado, también hay una construcción de lo otro, ¿sí? Por lo general, nosotros no hablamos de nosotros mismos, sino hablamos de cómo es el mundo exterior, ¿sí? El mundo que nos rodea, o cómo es esas cosas que nosotros experimentamos. Entonces, el ethos se refiere a cómo nosotros identificamos el recorrido que hacen los candidatos para enunciar, o sea, qué imagen presentan de ellos, ¿no? Y cómo presentan a sus adversarios, a la gente, ¿no? Cómo se enuncian. Y eso es bien interesante porque ahí descubrimos cosas sumamente, pues creo que enriquece, ¿no? Por un lado, que quien tiene más cercanía, o sea, lo que está funcionando más en la actualidad, son esas formas pluralizantes, incluyentes, ¿sí? Hablar de nosotros, de eso que ya directamente nos hace partícipes de un enunciado, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir nosotros somos buenos, ¿sí? Bueno, eso me incluye por supuesto también en nosotros, pero incluye a todos los demás, que parecen borrados, o sea, no se sabe quiénes son, pero están incluidos en ese son buenos, ¿no? Pero en ese nosotros estamos haciendo la famosa práctica de un sentido de pertenencia a, cuando decimos nosotros, es decir, ya también nos agrupamos, pues, claro, por decirlo de otra manera. Claro, es incluyente, exactamente, es incluyente, es un discurso muy incluyente, que aparte es bastante persuasivo, porque borra esta línea del yo, persona que estoy enunciando, a un nosotros, ¿no? Que puede ser un nosotros, nosotros tres, o puede ser un nosotros todo México, todo el mundo, la humanidad, ¿no? Y luego está por otro lado la categoría de logos, que esa es una categoría muy compleja, pero que al menos está explícita también en el discurso. Y aquí pues nosotros exploramos de qué temas hablaron, qué temas fueron importantes para la audiencia, ¿no? De qué temas no hablaron, porque esa es otra bien importante. Así como dato, por ejemplo, que a nosotros nos sorprendió muchísimo, es que durante la campaña no se habla de agricultura. O sea, la agricultura es es un área económica muy incidente en nuestro pueblo, ¿no? O sea, de hecho es la que tiene mayor. Creo que todavía tenemos nosotros un origen muy agrícola, ¿eh? Hasta la fecha. Exactamente, de hecho es lo que más se produce, o sea, que más, como digamos, tiene incidencia en el PIB, ¿no? Pero no se habló de agricultura. Aquí es interesante esta parte que señalas porque ahorita decíamos de lo que no se habló. Pero es que, como dicen, también el silencio es un mensaje, también el silencio Claro, es palabra, significa algo el silencio. Y el no hablar de ello, pues hace también que haya reacción en el electorado en un momento dado, porque, oye, este es mi principal problema y no lo estás hablando de mí, entonces, ¿qué pasa, no? Exacto. Ahora, lo peor de todo esto es que si ninguno lo habló, entonces estamos hablando de algo que tampoco está escrito en ninguna plataforma política que se llama complicidad. Exactamente. ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Quién te dijo que no lo hicieras? Exactamente. Hay una invisibilización, ¿no? de eso que sí es importante ¿no? O sea, como un proyecto de nación, porque tiene una incidencia, no nada más económica, social, bueno, muchas más cosas. Entonces, bueno, a través de estas estrategias nosotros también vemos cómo se enuncian ellos, en cuanto a, por ejemplo, qué temporalidades utilizan, ¿no? Hablan mucho del presente, del pasado, del futuro. Una cosa sumamente interesante es que casi no hablan del pasado en esta campaña. Y eso es también importante, ¿no? Porque no se puede construir un país de la nada, o sea, ya hay una preexistencia de memoria, ¿no? Otro elemento de complicidad. ¿Por qué no hablas del pasado? ¿No quieres que no se acuerden? Exactamente. ¿O quieres que sí se acuerden? Depende. Si no lo hablas, entonces no hay elementos para volver a traerte al presente y decir, oye, yo lo voy a hacer mejor, o nosotros necesitamos esto y lo producimos en tal parte, lo encontramos en este lugar, en fin, pero tienes la información y entonces estás diciendo que tienes elementos para poner en práctica ese y muchos planes más.
Exactamente, entonces eso también es sumamente interesante, bueno, y de ahí estudiamos nosotros algo bien, bueno, ese también es un aporte, porque la palabra, la inscripción de la palabra en el caso de las redes sociodigitales, pues presenta ya diferentes modos semióticos, ¿no? O sea, en el caso de Twitter, bueno, pues está, además de lo escrito alfabéticamente, pues todo lo que es hipertextual, ¿no? En tanto y con rasgos multimodales, por ejemplo, imágenes, videos, no links, gráficas, hashtags, menciones, ¿no? Los grados de interacción, etcétera. Entonces ahí nosotros pensamos una nueva forma que se llama el logos digitalis, que el logos digitalis sería esta forma ya de pensar el lenguaje en las redes. O sea, como una complicidad entre tres formas de escribir la palabra. O sea, la parte alfabética, sería textual, la parte hipertextual, pero también la parte de la interacción, que sí está modificando nuestra lectura, a nuestros sentidos de producción, ¿no? Y de producción. Bueno, y ahí ustedes van a encontrar toda esa información así detallada que, por ejemplo, utilizan muchos videos, ¿sí? Eso también es interesante, o sea, en sus publicaciones. Y bueno, de ahí pasamos al pathos, así brevemente. Y el pathos, les había dicho, es la categoría más, yo creo, más persuasiva que cualquier otra. Y aquí, bueno, algo interesante es que desde el análisis del discurso, nos dice, les comentaba Luisa Pusch, no se puede analizar, o sea, específicamente qué reacción tuvo la audiencia, ¿sí? O sea, yo no puedo acceder a lo que realmente produjo ese mensaje en cada una de las personas, pero sí cómo se sugirió o se trasladó, intentó trasladar esa emoción, ¿no? Cómo esa persona Voy a decir una buscó, palabra que sí, claro. a lo mejor, no sé si nos soluciona el problema o nos mete en otro, ¿no? ¿Cómo se indujo? Claro, Por la razón de que, al parecer, no se nota mucho, sí, pero uno va a veces a sufragar, y va porque va emocionado, porque va con una idea muy, muy fija, claro, sí, que, sí, sí. que alguien la fijó, o alguien lo convenció, o como estás diciendo, alguien lo persuadió. Exactamente. Y aparte la subjetividad va más allá de las emociones, ¿no? O sea, es emociones, es sentimientos, son valores, es moral, o sea, es un apartado sumamente complejo y bueno, nosotros analizamos específicamente que, por ejemplo, palabras que conllevan a esa interpretación subjetiva, pues se utilizan. Por ejemplo, figuras retóricas, ya como sintagmas, adjetivos, formas adjetivos, o sea, cuáles tipos de adjetivos también son, valores, enunciados morales, ¿no? O sea, cómo van desarrollando estas estrategias y estos efectos. Cuando nosotros repetimos más de 2 veces el patrón, quiere decir que eso ya es un hecho cultura, entonces ya no, o sea, es difícil que lo cambiemos hasta que seamos conscientes de, ¿no? Entonces por eso ustedes pueden leer el texto y en el caso de Andrés Manuel pueden ver que utiliza las mismas estrategias, ¿sí? Bueno, hay sobre todo un principio de ambigüedad, ¿no? O sea, de enfrentar con ambigüedad al otro, al enemigo y construir el enemigo, por ejemplo, con esta metáfora de la mafia del poder, la guerra sucia, ¿no? Que no se está refiriendo a nada en Los concreto, otros, los claro, de antes. claro, pero no se sabe quiénes son, ¿no? De hecho, en algunas ocasiones habla de ellos como algo, como parte de una cúpula económica o una cúpula mediática, una cúpula, o sea, no tienen cara, ¿no? Entonces, tiende a generalizar esa parte. También ir hacia esta parte del Incluso se cae en la dramatismo. ambigüedad. Exactamente, es un privilegio de la ambigüedad, ¿no? O sea, totalmente. Y utiliza también, o sea, bueno, en el caso, por ejemplo, de Andrés Manuel, cosas que ya son más extrañas y que están sucediendo en las campañas actuales, que es emocionalizar a partir de los afectos. Por ejemplo, utiliza mucho, o sea, palabras que enuncian el amor, ¿sí? Y el amor no pertenece a la esfera, a la esfera política ni democrática, ¿no? De hecho, no hay una Que debería relación ser el sustento lógica. principal, el amor por la justicia, el Sí. amor por, por Sí, 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 total. sí, sí, Sería como tal esto que se dice es un argumento patético, ¿sí? O sea, del patos, sí, proviene hacia la búsqueda de la victimización y el heroísmo, etcétera. Bueno, el caso Anaya, por ejemplo, él tiende mucho a exagerar, ¿sí? A exagerar las cosas. Y ustedes lo pueden ver también en la actualidad, o sea, él exagera la realidad, ¿no?
por ejemplo, todos participamos en algo, nadie hizo tal cosa, ¿no? ¿Qué esperabas tú de reacción del lector en el libro? Pues nosotros empezamos, bueno, éramos pocas universidades y poco a poco se fue ampliando. Le digo, ya inclusive hay una universidad extranjera que participa ya en el libro, que es la Complutense de Madrid. Y bueno, en el caso de este tipo de estudios, algo que, bueno, a mí lo que me apasiona, ¿no? Digamos, por eso lo estudio, es que usted habló mucho sobre las tecnologías, ¿no? Y nosotros tendemos a invisibilizar que la oralidad y la escritura también es una tecnología, o sea, nosotros creamos La más natural, por cierto. Exactamente, nosotros creamos eso para comunicarnos y entonces qué interesante es poder analizar ese lenguaje que utilizamos de manera más ya casi inconsciente, ¿no? O sea, nos salen las palabras así fluidamente. O sea, ya no pensamos que es sujeto, verbo, predicado, o sea, ninguna de esas Hiciste recordar la primaria, configuraciones, ¿no? ¿no? Exacto. Que lo utilizamos, ¿sí? Y que es un canal de comunicación también. Entonces, retomar eso, pues es recordar esta parte humana, ¿no? O sea, que nosotros tenemos y que compartimos, que Habermas diría es la intersubjetividad primera, ¿no? De toda sociedad, ¿no? Para socializar hay que comunicarse a través de un lenguaje y, o sea, el hecho de que yo enuncie ciertas palabras, pues quiero producir cierto significado, ¿no? O sea, semióticamente remito a una interpretación, no es que hablo ahí en chino y mezclo un montón de otros idiomas para no darme a entender, que es lo que no sería eficiente al final. Le damos las gracias al rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, al ingeniero Salvador Hernández Vélez, a la doctora Sandra López Chavarría, al licenciado Orlando Espino, que es el jefe de operaciones aquí en Radio Universidad, en los controles, a la licenciada Jessica García, y pásela bien y viva la mejor.